Tailandia parece un destino fácil, barato y espectacular, pero hay cosas que nadie te cuenta antes de ir y que pueden hacerte perder dinero, liarte el viaje o no disfrutarlo como esperabas. En este vídeo te contamos lo que de verdad tienes que saber antes de viajar a Tailandia. Porque cuando llegas allí todo parece fácil. Los precios, la comida, el ambiente, pero hay pequeños detalles que si no lo sabes te pueden complicar bastante el viaje. Si tu idea es viajar a Tailandia, seguramente te habrás hecho ciertas preguntas como qué pasa con el agua, la comida y si me pongo malo. Y es normal porque cuando se habla de Tailandia hemos escuchado mil historias de que allí se puede coger absolutamente de todo. En mi caso, por ejemplo, mi marido y yo ni siquiera nos llegamos a vacunar porque íbamos a ir a ciudades como Bangkok y Krabi y no íbamos a ir a zonas de riesgo o rurales. Pero si tu idea es hacer senderismo por montaña como en Chiang Mai, Chiang Rai, deportes de riesgo, contacto con los animales, monos, elefantes y demás, ahí sí que te aconsejo que vayas a tu centro de salud, te informes y te vacunes. Nosotros lo que sí hicimos es tomar precaución. Por ejemplo, agua del grifo, evidentemente nada de nada. Siempre agua de botella. Nosotros incluso cuando nos lavábamos los dientes lo hacíamos con el agua de botella también, por si acaso. Y además 15 días antes de irnos lo que hicimos es tomarnos probióticos, que la verdad nos vino muy bien porque nosotros en 20 y tantos días no tuvimos ningún problema con el estómago. Y con la comida, una regla muy sencilla. Donde veáis que hay mucha gente y que no paran de comprar y de vender, ahí podéis comer tranquilamente. Ahora, donde veáis que no hay nadie, yo personalmente no me sentaría. Al final, no es un país que te vayas a poner malo porque sí, pero si vais sin saber todo esto, sí que os podéis complicar el viaje y pasar unos días por bien malito, la verdad. También os digo que como en cualquier país hay medicinas y además en los 7-Eleven podéis comprar tipo aspirinas, paracetamol y cosas similares que lo venden en tabletas muy baratas como esta que os estoy enseñando aquí. Yo personalmente pues tuve que comprarla porque pillé un catarrillo y la verdad es que me fue súper bien. En este caso, esta que os estoy enseñando es paracetamol. Así es que si estás pensando en venir a Tailandia, dejaros claro que no venís a la guerra, que teniendo un poco de cuidado no os va a pasar nada y no obsesionaros con que aquí podéis coger absolutamente de todo. Ojo con esto, que te la pueden colar. Estoy hablando del mercado flotante, uno de los sitios más visitados de Tailandia. Y es que tiene dos entradas. Una por la que te pueden hacer pagar 3.000, 4.000 baht por persona en un bote compartido o no. Y sin embargo, un poquito más adelante tienes otra entrada que por 400 baht puedes visitar el mercado flotante de la misma manera. Así es que quédate con esto porque si vas a visitar este lugar, acuérdate de que hay dos entradas y en la segunda te puedes ahorrar muchísimo dinero. Otra cosa que preocupa mucho es la comida. Porque ahí es donde mucha gente se raya antes de venir, y la realidad es que no es tan complicado como parece. Nosotros al principio también íbamos con mucho cuidado, pero enseguida nos dimos cuenta de que la cosa era muy sencilla. Donde hay gente comprando y comiendo sin parar, ahí podéis comer tranquilos. Porque la comida se mueve, se hace en el momento y no está parada. El problema suele ser al revés. Puestos donde no hay nadie, comida que lleva tiempo ahí, eso sí que mejor evitarlo. Y luego otro detalle importante, si os vais a zonas turísticas vais a encontrar precios mucho más altos. No es que el país sea caro, es que estáis en zona donde va todo el mundo. Por eso, si queréis comer bien, muy barato, buscar sitios donde van los locales, ahí no fallaréis. Si hacéis esto, vais a comer bien y barato sin problema. Una cosa que a nosotros nos preocupaba bastante antes de ir era cómo movernos allí. Y en realidad es mucho más fácil de lo que parece. Solamente hay que saber un par de cosas que os voy a contar. Os voy a contar cómo nos movimos nosotros allí, que es lo mejor que os puede ayudar. Al principio ves mucho tráfico y pensamos, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Nosotros, por ejemplo, utilizamos sobre todo la aplicación Bolt. Ahí veíamos el precio, opciones antes de pedir el coche y la verdad es que funciona muy bien. Puedes pagar con tarjeta o efectivo. Si vais a coger un taxi en la calle, importante, pedir siempre el taxímetro o negociar el precio antes de subiros, porque en zonas muy turísticas, ojo que os pueden pedir bastante más. Aquí mejor utilizar el metro o como se llama allí el BTS, que por cierto para evitar el tráfico es lo mejor en Bangkok. Y luego para distancias más largas dentro de Tailandia tenéis avión, tren, autobús. Nosotros utilizamos 12Go para mirar, reservar, que es bastante cómodo y barato. Os dejo todo en la descripción por si os sirve y queréis hacer vuestras reservas cómodamente. Y aquí viene algo que a nosotros nos sorprendió muchísimo al llegar. Porque mucha gente piensa que Tailandia es un país caótico, sucio y complicado, y la realidad no tiene nada que ver. De hecho es un país bastante más ordenado de lo que parece desde fuera.
No verás a la gente tirando cosas al suelo ni ese descontrol que muchos imaginan antes de venir. Al contrario, hay muchísima más conciencia de lo que parece. Y eso hace que cuando estás allí todo sea muchísimo más cómodo y más fácil de lo que esperabas. Es de esas cosas que hasta que no lo ves, no te lo crees. Al final Tailandia no es un destino complicado, pero sí es un sitio que si no tienes idea puedes complicarte el viaje, perder dinero y no disfrutarlo como debieras. Nosotros lo hemos vivido y así lo estamos contando sin filtros, para que cuando vengáis disfrutáis desde el primer día y no aprendáis a base de errores, porque al final de eso va el canal, de contar las cosas como son de verdad. Así es que si estáis pensando en ir a Tailandia, suscribiros al canal, porque lo que viene os va a ayudar mucho más de lo que pensáis. Y si por casualidad cuando vayáis a Tailandia pensáis visitar Krabi Rai, por aquí os dejo este vídeo que os va a venir muy bien para que sepáis y no metáis la pata antes de reservar vuestro alojamiento.